¿Sabes cuál es el problema? No es que no tengas tiempo, es que no sabes usarlo cuando más importa. Yo conocí personas que trabajaban 12 horas al día y seguían pobres, no solo en dinero, sino en resultados. Y también vi gente que con menos recursos avanzaba todos los días. La diferencia no era talento, no era suerte. Eran los primeros 30 minutos de su mañana. Mientras unos reaccionaban, otros decidían. Mientras unos se quejaban, otros construían. Hoy no te voy a motivar, te voy a confrontar. Porque si no controlas esos 30 minutos, alguien más va a controlar tu vida. La mayoría de las personas está esperando sentir algo para empezar. Esperan motivación, ganas, energía, como si el éxito fuera una emoción. Pero ahí está el error. La disciplina comienza antes que la motivación. No es algo que sientes, es algo que decides. Recuerdo una etapa de mi vida en la que no tenía ganas de hacer absolutamente nada. Me levantaba cansado, sin claridad, sin dirección, y cada día me decía, mañana empiezo, mañana me organizo, mañana me enfoco, mañana cambio. Pero ese mañana nunca llegaba porque estaba esperando sentirme listo. Y la verdad es que ese momento no existe. Un día entendí algo que cambió mi forma de pensar. La motivación es inestable, la disciplina no. La motivación depende de cómo te sientes, de si dormiste bien, de si todo está saliendo como quieres. Pero la disciplina no pregunta, actúa. Y cuando entendí eso, dejé de negociar conmigo mismo. Empecé con algo simple. No intenté cambiar toda mi vida en un día. Solo decidí dominar los primeros 30 minutos de mi mañana. Sin importar si tenía sueño, si estaba cansado o si no tenía ganas, me levantaba y hacía lo que había decidido hacer la noche anterior. A veces era leer, a veces era escribir, a veces simplemente sentarme en silencio y ordenar mis ideas. No era perfecto, pero era constante. Y al principio fue incómodo. Mi mente buscaba excusas todo el tiempo. Descansa un poco más, hoy no pasa nada si no lo haces, empiezas mañana. Pero cada vez que ignoraba esa voz y actuaba, algo cambiaba dentro de mí. No era un cambio externo, inmediato, era algo más profundo. Empecé a confiar en mí mismo. Porque la disciplina no solo construye resultados, construye identidad. Cuando haces lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando no tienes ganas, te conviertes en alguien confiable para ti mismo. Y eso vale más que cualquier resultado rápido. Con el tiempo, esos pequeños actos comenzaron a acumularse. Ya no necesitaba pensar tanto para empezar. Mi cuerpo se movía casi en automático, pero no por inercia, sino por hábito. Y algo interesante empezó a pasar. La motivación aparecía después, no antes, después. Después de empezar, después de avanzar, después de ver progreso, muchas personas están atrapadas porque lo hacen al revés. Esperan sentirse bien para actuar, cuando en realidad deben actuar para empezar a sentirse bien. Esa es la diferencia. No necesitas cambiar toda tu vida hoy. No necesitas sentirte imparable. Solo necesitas tomar una decisión simple mañana, cuando despiertes. Hacer lo que sabes que tienes que hacer, aunque no tengas ganas. Esos primeros 30 minutos son tu entrenamiento. Ahí no estás construyendo solo un hábito, estás construyendo carácter. Y cuando tu carácter cambia, tu vida cambia. Porque al final, el éxito no pertenece a los que esperan el momento perfecto, pertenece a los que actúan sin depender de cómo se sienten. Hay una batalla que ocurre todos los días y la mayoría de las personas la pierde sin darse cuenta. No es contra el tiempo, no es contra otras personas, es contra su propia mente. Y esa batalla empieza en el momento en que abres los ojos. Antes, lo primero que hacía al despertar era tomar el teléfono, solo 5 minutos, me decía. Revisaba mensajes, redes sociales, noticias, y cuando me daba cuenta, ya no estaba pensando por mí mismo. Ya estaba reaccionando. Mi mente ya estaba llena de ruido, de problemas que no eran míos, de comparaciones innecesarias.
Y así comenzaba mi día, sin dirección. Un día entendí algo muy simple pero muy fuerte. Si no gano la primera batalla del día, voy a perder muchas más después. Porque cuando empiezas en modo reactivo, todo el día se convierte en reacción. Reaccionas a mensajes, reaccionas a problemas, reaccionas a urgencias. Y cuando vives reaccionando, no avanzas, sobrevives. Entonces tomé una decisión incómoda pero necesaria. Dejé de tocar el teléfono en los primeros 30 minutos del día y no fue fácil. La mente se desespera, busca estímulo, quiere distracción. Pero en ese silencio empecé a encontrar algo que había perdido: control. Empecé a sentarme en silencio unos minutos, sin ruido, sin pantalla, sin información externa. Al principio era incómodo, porque no estamos acostumbrados a estar solos con nuestros pensamientos. Pero ahí fue donde entendí cómo estaba realmente mi mente: desordenada, acelerada, llena de cosas innecesarias. Y en lugar de dejarla así, comencé a dirigirla. Me hacía preguntas simples. ¿Qué tipo de persona voy a ser hoy? ¿Qué es lo realmente importante? ¿En qué no voy a perder tiempo? No eran respuestas perfectas, pero eran conscientes. Y eso cambia todo. Porque cuando tú eliges tus primeros pensamientos, eliges tu estado emocional. Y cuando eliges tu estado emocional, eliges cómo vas a reaccionar ante el día. Ya no te alteras tan fácil, ya no te distraes con cualquier cosa, ya no te desgastas en lo que no importa. Recuerdo un día en particular, tenía muchos problemas acumulados, presión, responsabilidades. Antes habría comenzado el día revisando todo eso de golpe y me habría saturado. Pero ese día hice algo diferente. Protegí mis primeros minutos, ordené mi mente primero, y cuando enfrenté el día, no era el mismo problema, era otra versión de mí enfrentándolo. Eso es lo que la mayoría no entiende. No se trata de eliminar los problemas, se trata de convertirte en alguien capaz de enfrentarlos con claridad. La mente es como una puerta. Si la dejas abierta, cualquier cosa entra. Pero si decides qué entra y qué no, entonces tienes control. Y ese control no se construye en medio del caos del día. Se construye en esos primeros minutos en silencio, cuando decides pensar por ti mismo. No necesitas horas, no necesitas condiciones perfectas, solo necesitas ganar esa primera batalla. Porque cuando ganas tu mente al inicio del día, dejas de ser víctima de lo que pasa afuera y comienzas a dirigir lo que pasa adentro. Y cuando diriges lo que pasa adentro, cambias completamente lo que ocurre fuera. Hay algo que muchas personas no quieren aceptar, pero es necesario decirlo. No te falta tiempo, te falta estructura. Porque cuando alguien dice no tengo tiempo, la mayoría de las veces lo que realmente está diciendo es no he decidido cómo organizarlo. Y ahí es donde empiezan las excusas, ¿no? Yo también pasé por eso. Decía que estaba ocupado todo el día, que tenía muchas responsabilidades, que no encontraba el momento para enfocarme en lo importante. Pero cuando empecé a observar con honestidad cómo usaba mi tiempo, descubrí algo incómodo. Sí tenía tiempo, solo que lo estaba perdiendo en cosas que no me acercaban a nada. Pequeños momentos que parecían inofensivos. Revisar el teléfono sin necesidad, empezar el día sin un plan, dejar que cualquier cosa interrumpiera mi enfoque. Y cuando sumas esos minutos, se convierten en horas, horas que no regresan. Un día decidí dejar de justificarme. Dejé de decir no puedo y empecé a preguntarme cómo lo hago. Y la respuesta fue clara: estructura. No necesitaba más horas. Necesitaba decidir qué hacer con las primeras. Empecé por algo básico. La noche anterior definí exactamente cómo iba a usar mis primeros 30 minutos del día. No lo dejaba al azar. Ya sabía si iba a leer, escribir, planificar o empezar una tarea importante. Cuando me despertaba no tenía que pensar, solo tenía que ejecutar. Eso eliminó algo muy peligroso: la indecisión. Porque cuando no tienes estructura pierdes tiempo decidiendo qué hacer y en esa duda es donde aparecen las distracciones. Pero cuando ya tienes claro el plan, simplemente actúas. Recuerdo un momento en el que tenía varios proyectos pendientes y me sentía abrumado.
Antes habría reaccionado tratando de hacer todo al mismo tiempo, saltando de una cosa a otra sin avanzar realmente. Pero ese día hice algo diferente. Me senté, estructuré mis primeros minutos y decidí empezar solo con una tarea clave, nada más. Y algo interesante pasó. No solo avancé en esa tarea, también reduje el estrés, porque la claridad calma la mente. Cuando sabes exactamente qué hacer, la ansiedad baja, el enfoque sube y la energía se dirige correctamente. La estructura no te limita, te libera. Te libera del caos, de la improvisación, de las excusas. Te da control y cuando tienes control sobre tu tiempo empiezas a tener control sobre tus resultados. Muchas personas creen que la disciplina es difícil, pero en realidad lo difícil es vivir sin estructura. Porque sin estructura, cada día es una lucha constante contra la distracción, contra la pereza, contra la indecisión. En cambio, cuando tienes un sistema claro, todo fluye con más facilidad. No necesitas un plan perfecto, necesitas un plan claro. Algo simple pero definido. Saber qué vas a hacer en esos primeros 30 minutos y hacerlo sin negociar contigo mismo. Porque al final, las excusas viven donde no hay estructura. Y cuando introduces orden en tu día, las excusas pierden fuerza automáticamente. Así que deja de preguntarte por qué no tienes tiempo y empieza a decidir cómo lo vas a usar. Porque el problema nunca fue el reloj. Siempre fue la falta de dirección en cómo utilizabas cada minuto. Hay una trampa silenciosa en la que cae la mayoría de las personas todos los días. Confundir lo urgente con lo importante. Lo urgente grita, presiona, exige respuesta inmediata. Lo importante, en cambio, casi siempre es silencioso. No te persigue, no te llama, pero es lo único que realmente cambia tu vida. Durante mucho tiempo yo viví reaccionando a lo urgente. Empezaba el día revisando mensajes, correos, pendientes. Todo parecía necesario, todo parecía importante. Terminaba el día cansado, ocupado, pero con una sensación incómoda de no haber avanzado en nada que realmente importara. Un día me hice una pregunta incómoda, pero necesaria. Si sigo viviendo así, ¿a dónde me lleva esto en un año? Y la respuesta no me gustó. Mucho movimiento, poco progreso. Ahí entendí algo clave. Si no defines lo importante al inicio del día, lo urgente va a decidir por ti. Y lo urgente casi nunca construye tu futuro, solo mantiene tu presente. Entonces cambié mi forma de empezar el día. Antes de abrir el teléfono, antes de responder a alguien, me detenía y decidí algo muy simple. ¿Cuál es la acción más importante que puedo hacer hoy para avanzar en mi vida? No 5, no 10, 1. Al principio parecía demasiado poco. Sentía que debía hacer más cosas. Pero con el tiempo entendí que una acción importante, hecha con enfoque, vale más que muchas hechas sin dirección. Recuerdo una etapa en la que quería crecer profesionalmente, pero siempre estaba ocupado resolviendo problemas pequeños. Nunca tenía tiempo para lo que realmente me iba a hacer avanzar. Hasta que decidí cambiar eso. Cada mañana elegía una sola tarea importante y la hacía primero antes de cualquier otra cosa. Y algo empezó a cambiar. No solo avanzaba más, también me sentía diferente. Más enfocado, más tranquilo, más seguro. Porque ya no estaba corriendo detrás del día, estaba dirigiéndolo. Lo urgente siempre va a existir. Siempre habrá mensajes, llamadas, problemas, interrupciones, pero no todo merece tu atención inmediata. Y si no aprendes a filtrar eso, tu energía se va a dispersar en cosas que no construyen nada. Definir lo importante no es complicado, pero requiere honestidad. Requiere dejar de engañarte con tareas que te hacen sentir productivo, pero no te hacen avanzar. Requiere aceptar que no todo lo que haces tiene el mismo valor. También requiere disciplina, porque muchas veces lo importante es más difícil, más incómodo, requiere más enfoque y lo urgente es fácil, rápido, inmediato. Pero uno construye resultados, el otro solo te mantiene ocupado. Con el tiempo
este hábito cambia completamente tu forma de vivir. Ya no reaccionas a todo. Empiezas a elegir en qué invertir tu tiempo y tu energía. Y esa elección diaria crea una diferencia enorme, porque no se trata de hacer más, se trata de hacer lo que realmente importa. Y cuando comienzas el día con esa claridad, todo lo demás se organiza alrededor de esa decisión. Al final, tu vida no la define lo que haces cuando tienes tiempo, la define lo que haces primero cuando empieza tu día. Hay algo que todos entendemos sin discusión. Si alimentas tu cuerpo con basura todos los días, tarde o temprano te vas a enfermar. Nadie se sorprende por eso. Pero lo que casi nadie quiere aceptar es que con la mente pasa exactamente lo mismo. Durante mucho tiempo yo no presté atención a lo que consumía mentalmente. Me levantaba y lo primero que hacía era abrir el teléfono. Noticias negativas, redes sociales, comparaciones, opiniones de todo el mundo. Y lo hacía sin pensar. Era automático. Y claro, después me preguntaba por qué me sentía distraído, por qué me costaba concentrarme, por qué mi mente estaba llena de ruido. Un día entendí algo que fue incómodo pero necesario. No puedes pensar diferente si consumes lo mismo que todos. No puedes esperar claridad si lo primero que entra a tu mente cada día es confusión. Así que decidí hacer un cambio simple pero poderoso. Durante los primeros 30 minutos del día, iba a cuidar lo que entraba a mi mente con la misma disciplina con la que cuido lo que entra a mi cuerpo. No más consumo automático, no más contenido sin intención. Empecé poco a poco. A veces leía unas páginas de un libro que me obligaba a pensar. Otras veces escuchaba algo que me enseñara a tomar mejores decisiones. Y algunos días simplemente me sentaba a reflexionar sobre una idea importante. No era cantidad, era calidad. Al principio no parecía gran cosa, pero con el tiempo empecé a notar una diferencia muy clara. Mi forma de pensar comenzó a cambiar. Ya no reaccionaba igual, ya no me distraía tan fácil, ya no me afectaban tanto las opiniones externas. Tenía más claridad. Recuerdo una conversación en la que alguien me decía que no podía avanzar porque no tenía oportunidades. Antes tal vez habría estado de acuerdo, pero en ese momento mi mente ya estaba entrenada para ver diferente. No era falta de oportunidades, era falta de preparación para reconocerlas. Y esa forma de pensar no apareció por casualidad, apareció por lo que estaba alimentando cada mañana. Porque lo que consumes todos los días termina construyendo tu forma de ver el mundo. Si te alimentas de quejas, vas a pensar en problemas. Si te alimentas de distracción, vas a vivir distraído. Pero si te alimentas de ideas que te hacen crecer, empiezas a actuar diferente. No se trata de volverte perfecto ni de consumir información todo el tiempo. Se trata de ser intencional, de decidir qué entra a tu mente antes de que el mundo decida por ti. Y esos primeros 30 minutos son clave, porque tu mente está más receptiva. Es como tierra fértil. Lo que siembres ahí crece durante el resto del día. Si siembras ruido, tendrás distracción. Si siembras claridad, tendrás enfoque. Muchas personas quieren resultados diferentes, pero siguen alimentando su mente con lo mismo de siempre. Y así no funciona. El cambio empieza en lo que permites entrar. No necesitas consumir más, necesitas consumir mejor. Menos contenido vacío, más ideas que te reten. Menos distracción, más conciencia. Porque al final no eres solo lo que haces, eres lo que piensas constantemente. Y lo que piensas depende directamente de lo que alimentas cada día. Así que empieza a cuidar tu mente con la misma disciplina con la que cuidarías tu salud, porque de eso depende la calidad de tu vida. Hay un error que casi todos cometemos al empezar algo nuevo. Creemos que necesitamos darlo todo, de golpe, con intensidad máxima, para ver resultados. Entramos con energía desbordante, hacemos más de lo que podemos sostener y luego, inevitablemente, nos agotamos. Yo también caí en esa trampa muchas veces. Empezaba proyectos con un entusiasmo enorme, trabajando horas sin descanso, empujando mi mente y mi cuerpo al límite, convencido de que esa era la clave del éxito. Pero al final me encontraba exhausto, frustrado y con la sensación de que no había avanzado nada de forma real.
Ahí entendí algo fundamental. El éxito no depende de cuán intenso seas en un momento dado. Depende de lo que eres capaz de mantener de manera constante, día tras día. La diferencia entre alguien que logra resultados extraordinarios y alguien que se queda estancado no está en momentos de gran esfuerzo, sino en la disciplina de avanzar un poco cada día, sin excusas, sin esperar motivación, simplemente avanzando. Recuerdo cuando decidí escribir mi primer libro. No podía sentarme 10 horas seguidas a escribir. No tenía la energía ni la concentración, pero sí podía comprometerme a escribir 1 hora diaria. Al principio parecía poco. Incluso me cuestionaba, ¿realmente esto va a cambiar algo? Pero esa hora diaria, repetida durante meses, se convirtió en páginas tras páginas, capítulo tras capítulo. Lo que parecía pequeño, acumulado en constancia, produjo un resultado enorme. La constancia tiene un efecto silencioso, pero poderoso. Mientras la intensidad extrema solo dura un día, una semana o un mes, la constancia se acumula y crea hábitos. Hábitos que a su vez crean identidad. Cuando actúas consistentemente, tu mente y tu cuerpo se adaptan, aprendes a enfocarte, a organizarte, a superar la resistencia natural. Y lo más importante, la constancia te protege de la frustración, porque cuando confías en el proceso diario, no te desesperas por resultados inmediatos. Sabes que cada pequeño paso cuenta. En mi vida, este principio también se aplicó a mi entrenamiento físico. No podía entrenar 8 horas diarias, como algunos atletas profesionales, pero sí podía comprometerme a 30 minutos diarios sin falta. Esos 30 minutos, repetidos durante años, transformaron mi cuerpo y mi disciplina mucho más que cualquier sesión intensa pero esporádica. La intensidad engaña porque produce resultados visibles a corto plazo, pero raramente sostenibles. La constancia, aunque invisible al principio, construye cimientos sólidos. Cada día que cumples con tu pequeño compromiso, fortaleces tu carácter, tu enfoque y tu capacidad de lograr metas más grandes. Y esa acumulación silenciosa es lo que realmente separa a quienes logran sus sueños de quienes solo los desean. No necesitas heroísmo diario, necesitas decisiones repetidas, una y otra vez, con paciencia y con intención. Porque al final no es la fuerza del arranque, sino la regularidad de tu avance lo que determina tu éxito. Hay un error que todos cometemos, y yo también lo cometí durante mucho tiempo, esperar a sentirnos listos antes de actuar. Queremos tener todo planeado, todas las condiciones perfectas, toda la energía y motivación alineadas, y entonces pensamos que será el momento ideal para empezar. Pero la verdad es que ese momento perfecto casi nunca llega. Si siempre esperas sentirte listo, la vida pasa mientras tú sigues esperando. Recuerdo cuando quise lanzar un proyecto que me apasionaba, tenía miedo de que no saliera perfecto, de que alguien juzgara mi trabajo, de que no estuviera preparado. Cada día encontraba una excusa, necesito aprender más. No estoy seguro de la logística, quizá mañana sea mejor. Y mientras yo esperaba, el tiempo pasaba y el proyecto seguía en mi cabeza, solo en mi imaginación. Hasta que un día me dije, no voy a esperar más. Empiezo ahora, aunque no me sienta listo. Ese primer paso fue incómodo, lleno de dudas. Me sentía inseguro, cuestionaba mis decisiones y cometí errores. Pero lo interesante es que esos errores me enseñaron más en una semana de acción que todo el tiempo que había pasado planeando. La acción te da claridad, te da aprendizaje, te da dirección. No se trata de estar perfectamente preparado. Se trata de moverte, de crear impulso, de aprender mientras avanzas. Cuando comienzas antes de sentirte listo, algo mágico ocurre con tu mente. Dejas de sobreanalizar y empiezas a experimentar. Cada acción te da información que la planificación sola nunca te daría. Empiezas a adaptarte, a ajustar, a mejorar en tiempo real. Cada pequeño paso fortalece tu confianza, porque te das cuenta
de que puedes enfrentar lo desconocido y seguir adelante. Además, empezar antes de estar listo crea un hábito de valentía y resiliencia. Aprendes a confiar en tu capacidad para resolver problemas en el camino en lugar de esperar que todo sea perfecto desde el inicio. Recuerdo cuando empecé a dar talleres para personas, no tenía experiencia suficiente, no estaba completamente preparado, pero decidí empezar de todos modos. Cada taller me enseñó algo nuevo, cada interacción me hizo mejor y con el tiempo mi habilidad creció exponencialmente. Si hubiera esperado a sentirme listo, nunca habría tenido esa experiencia. Este principio también aplica a la vida diaria. A veces queremos cambiar un hábito, empezar un proyecto, hablar con alguien, tomar una decisión importante y pensamos que necesitamos estar emocionalmente listos. Pero la acción precede al sentimiento. Cuando actúas, la motivación aparece después, no antes. El movimiento genera energía, la acción crea claridad, el primer paso rompe la parálisis. Por eso, si estás esperando sentirte listo, no esperes más. Da el primer paso ahora, aunque tengas miedo, aunque no tengas todas las respuestas, aunque sientas inseguridad, porque cada día que esperas es un día perdido. Y cada día que avanzas, aunque no sea perfecto, te acerca a la persona que quieres ser. Empieza antes de sentirte listo y verás que lo que parecía imposible se vuelve posible con cada paso que das. Vivimos en un mundo diseñado para robar nuestra atención. Notificaciones, redes sociales, mensajes, correos electrónicos, videos, todo compitiendo por un pedazo de nuestra mente. Y lo más peligroso es que muchas veces creemos que podemos negociar con esas distracciones. Solo un minuto más, solo una revisión rápida, solo un vistazo. Pero cada minuto que cedes a la distracción se acumula y pronto descubres que tu energía y tu enfoque se han evaporado sin que siquiera lo notes. Yo también caí en esa trampa muchas veces. Me decía, solo revisaré un mensaje rápido. Y terminaba perdiendo horas en cosas que no importaban. Ahí comprendí algo fundamental. Si quieres resultados reales, no puedes negociar con tus distracciones. Tienes que eliminarlas antes de que tengan la oportunidad de capturar tu atención. No es suficiente ser fuerte de voluntad en el momento. Debes proteger tu mente desde el inicio. Cuando comienzo el día, no reviso el teléfono, no me expongo a redes sociales, no abro correos innecesarios. Estos primeros minutos son sagrados. Son el momento en que decido a quién le pertenece mi atención, ¿a mí o al mundo exterior? Recuerdo una época en la que trabajaba en un proyecto creativo importante. Cada vez que me sentaba a escribir, mi teléfono sonaba o aparecían notificaciones. Cada interrupción me sacaba de mi flujo y me frustraba porque sabía que estaba desperdiciando tiempo valioso. Un día decidí algo radical: silenciar todo, dejar el teléfono en otra habitación y bloquear cualquier fuente de distracción durante 2 horas. Lo que parecía un sacrificio fue en realidad un regalo. Mi concentración se disparó, mi creatividad fluyó y el trabajo que antes me tomaba 3 días lo terminé en unas pocas horas. Eliminar distracciones sin negociar no significa ser rígido por el simple hecho de serlo. Significa reconocer que tu atención es uno de tus recursos más valiosos. Cada vez que cedes tu enfoque, estás entregando tiempo que nunca recuperarás. Por eso establezco límites claros. No reviso mensajes personales hasta después de cumplir con mis tareas más importantes. No permito interrupciones durante los momentos de trabajo profundo y he aprendido a decir no a cosas que no aportan valor. La diferencia entre alguien promedio y alguien que avanza significativamente en la vida no está en cuánto talento tiene, sino en cuán bien protege su enfoque. La disciplina de eliminar distracciones crea espacio para pensar con claridad, para actuar con intención y para producir resultados consistentes. Con el tiempo, este hábito fortalece tu mente, tu capacidad de concentración y tu disciplina personal, de una manera que ninguna motivación momentánea podría lograr.
No puedes dejar que la tecnología, las opiniones de otros o el ruido del mundo definan tu vida. La protección de tu enfoque es una elección diaria y la consistencia en esa elección es lo que genera progreso real. Elimina distracciones sin negociar y verás cómo tu mente y tu día comienzan a trabajar a tu favor en lugar de en contra de ti. Muchas personas creen que cambiar su vida se trata únicamente de hacer más, de producir más, de trabajar más duro. Yo también caí en esa trampa cuando era más joven. Pensaba que si trabajaba 10 horas al día, si completaba todas mis tareas y objetivos, entonces mi vida cambiaría automáticamente. Pero aprendí algo fundamental. No se trata solo de lo que haces, sino de quién eres. Tus acciones reflejan tu identidad y si tu identidad no cambia, tus resultados tampoco lo harán de manera consistente. Recuerdo cuando estaba intentando mejorar mi disciplina personal, podía organizar mis días, crear listas de tareas, incluso cumplir algunas metas. Pero cada vez que surgía una dificultad, un día difícil o una tentación, me encontraba procrastinando o rindiéndome. Me di cuenta de que estaba trabajando solo en mis acciones externas, sin cuestionar ni entrenar la persona que debía ser para sostener esos hábitos. Estaba luchando contra mi propia percepción de mí mismo. Es entonces cuando entendí que para producir resultados duraderos, primero debía cambiar la forma en que me veía. Comencé a dedicar esos primeros minutos del día no solo a planificar o hacer, sino a recordarme quién quería ser. Me decía, soy una persona disciplinada, soy alguien que cumple lo que empieza, soy alguien que aprovecha cada momento para crecer. Al principio sonaba extraño, casi como repetición vacía, pero con el tiempo esas palabras comenzaron a calar en mi mente. Mis decisiones, mis acciones, empezaron a alinearse naturalmente con esa identidad. Trabajar en quién eres significa que tus hábitos y tus decisiones diarias no dependen de motivación momentánea, de fuerza de voluntad fluctuante o de circunstancias externas. Cuando tu identidad está entrenada, actúas de manera consistente, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando el mundo parece estar en tu contra. Cada acción deja de ser un esfuerzo aislado y se convierte en una expresión natural de la persona en la que te estás convirtiendo. Un ejemplo práctico. Cuando quise mejorar mi salud, no solo empecé a hacer ejercicio, comencé a entrenar mi identidad como alguien que cuida su cuerpo y respeta su tiempo. Cada vez que tenía ganas de saltarme un entrenamiento, me recordaba, no es solo un ejercicio, es lo que hace la persona que quiero ser. Esa simple distinción cambió mi enfoque por completo. La disciplina dejó de sentirse como una obligación externa y se volvió un reflejo de quién era. Este principio se aplica a todas las áreas de la vida: negocios, relaciones, aprendizaje, hábitos. Cuando trabajas en tu identidad, cada acción que tomas se vuelve coherente con la persona que quieres ser. No necesitas luchar constantemente contra ti mismo. Tus decisiones fluyen de manera natural desde la identidad que has cultivado. Por eso, no te enfoques únicamente en lo que haces. Cada acción es importante, pero la clave está en construir la persona que puede sostener esas acciones día tras día. Porque los resultados no provienen de esfuerzos aislados, provienen de la constancia de la identidad que has decidido adoptar. Trabaja en quién eres y tus acciones y resultados se alinearán de manera natural con la vida que deseas construir. Muchas personas esperan un cambio repentino en sus vidas. Piensan que un día extraordinario, una decisión dramática o un evento inesperado será lo que transforme todo. Yo también solía esperar esos momentos, hasta que entendí algo crucial. Tu vida no cambia de un día para otro. Lo que sí cambia, y de manera poderosa, es lo que haces cada mañana. Cada acción, cada elección consciente que tomas al comenzar tu día, se acumula y moldea tu futuro de forma silenciosa pero implacable. Recuerdo cuando intenté mejorar mi productividad y disciplina. Al principio me frustraba porque
A pesar de mis esfuerzos, no veía resultados inmediatos. Trataba de hacer grandes cambios de golpe, pero esos cambios se desmoronaban al poco tiempo. Fue entonces cuando decidí enfocarme en mis mañanas. Cada día, durante esos primeros 30 minutos, tomaba decisiones pequeñas pero significativas. Revisaba mis prioridades, meditaba unos minutos para centrar mi mente, leía algo inspirador y comenzaba con una acción concreta que impulsara mi día. Al principio parecía insignificante. Unos minutos aquí y allá, una pequeña rutina repetida cada mañana, pero después de semanas algo comenzó a cambiar. Mi enfoque mejoró, mis decisiones se volvieron más claras y sin darme cuenta, mi vida estaba cambiando gradualmente. Cada mañana, al invertir esos minutos con intención, estaba sembrando semillas que con el tiempo dieron frutos. Lo que parecía un cambio lento se convirtió en progreso constante. El secreto está en la acumulación. Un solo día de disciplina puede no parecer suficiente, pero 10 días, un mes, un año de mañanas dirigidas con intención crean un efecto multiplicador. Lo que haces cada mañana no solo organiza tu día, sino que también transforma tu mente, tus hábitos y tu identidad. Es un efecto compuesto. Cada pequeño esfuerzo se suma y produce un impacto mucho mayor que cualquier acción aislada o esfuerzo esporádico. He visto esto en mi vida y en las personas con las que trabajo. Aquellos que dedican tiempo cada mañana a enfocarse en lo importante, a proteger su mente, a alinear sus acciones con su propósito, progresan constantemente. No porque hagan cosas extraordinarias en un solo día, sino porque hacen lo correcto cada mañana sin excepción. Es esta constancia la que genera resultados que parecen milagrosos desde fuera, pero que desde adentro son simplemente la consecuencia natural de la disciplina diaria. Por eso, no busques un cambio instantáneo, ni un momento que transforme tu vida de la noche a la mañana. Busca invertir en tus mañanas, en esos primeros minutos donde decides tu enfoque, tu identidad y tu dirección. Esa es la verdadera inversión que produce transformación real y duradera. Tu vida no cambia en un día, pero sí cambia cada mañana que decides actuar con intención. Ahora entiendan esto. La verdadera transformación no viene de grandes gestos de motivación momentánea ni de decisiones impulsivas. La transformación viene de lo que haces consistentemente todos los días, especialmente en esos primeros minutos que muchos desperdician. Si comienzas cada mañana tomando control de tu mente, definiendo tu enfoque, alimentando tu pensamiento y alineando tus acciones con tu propósito, estás construyendo una ventaja que nadie más tiene. Cada pequeño hábito que repites, cada decisión consciente que tomas, se suma y te acerca a la persona que realmente quieres ser. No se trata de hacer más, se trata de hacer lo correcto, lo que importa y hacerlo con constancia. No se trata de esperar sentirte motivado, sino de entrenar tu disciplina incluso cuando no tienes ganas. No se trata de reaccionar al mundo que te rodea, sino de dirigir tu día desde tus valores, tu propósito y tu identidad. Cada mañana es una oportunidad para definir quién eres, qué vas a priorizar y cómo vas a actuar. Cada minuto que inviertes con intención se multiplica, porque establece el ritmo de todo lo que viene después. Hoy te desafío a que no dejes que esas primeras 30 minutos pasen sin sentido. Protégelos como protegerías un tesoro, porque eso es exactamente lo que son. Tu tiempo, tu claridad, tu ventaja silenciosa sobre quienes dejan que la rutina y las distracciones decidan por ellos. La diferencia entre una vida promedio y una vida extraordinaria no se encuentra en momentos grandiosos, sino en la consistencia de las pequeñas decisiones diarias. Haz que cada mañana cuente, haz que cada minuto tenga propósito. Y recuerda, tu vida no cambia en un día, pero cambia irrevocablemente con cada mañana que decides invertir en ti mismo. Porque cuando tus primeras acciones del día reflejan la persona que quieres ser, todo lo demás comienza a alinearse de manera natural y poderosa. Le voy a decir algo que puede incomodarlo, pero puede cambiarle la vida. Yo conocí personas en Japón que no tenían más talento que otros,
pero sí tenían algo diferente. No negociaban con su mente al despertar. Mientras muchos abrimos los ojos y decimos 5 minutos más, ellos ya se están dando órdenes. Y no porque tengan ganas, sino porque entienden que el día no se siente, se construye. El problema no es que usted esté cansado, el problema es que su mente ya aprendió a vencerlo antes de que usted se levante. Le voy a decir algo que rompe con lo que muchos creen desde hace años. Su día no depende de la suerte, depende de su primera decisión. Y esa decisión ocurre en silencio, en ese instante en el que abre los ojos y nadie lo está viendo. Ahí no hay aplausos, no hay presión externa, no hay excusas, solo está usted frente a su mente. Ese. Durante mucho tiempo observé algo que me llamó profundamente la atención. En culturas donde la disciplina es normal, no se levantan preguntándose si será un buen día. Se levantan decidiendo que lo será y luego trabajan para sostener esa decisión. En cambio, en otros lugares, la gente se levanta revisando cómo se siente. Estoy cansado, hoy no tengo ganas, ojalá todo salga bien. Y sin darse cuenta, ya entregaron el control. Le cuento algo personal. Hubo una etapa en mi vida donde yo también empezaba el día reaccionando yo. Si había dormido mal, mi día ya estaba perdido. Si algo salía mal temprano, todo lo demás se caía. Vivía dependiendo de lo externo hasta que entendí algo simple pero incómodo. No era la vida la que me dominaba. Era mi falta de decisión al empezar el día. Porque la primera decisión no es levantarse, es qué va a pensar. Antes de tocar el teléfono, antes de hablar con alguien, antes de que el mundo le diga qué hacer, usted ya tomó una postura. Y esa postura define todo lo que viene después. Si su primera decisión es quejarse, su mente se programa para buscar razones para seguir quejándose. Si su primera decisión es dudar, su mente se vuelve lenta, insegura, evita el esfuerzo. Pero si su primera decisión es avanzar, aunque no tenga ganas, algo cambia. Su cuerpo todavía puede estar cansado, pero su dirección ya es clara. Y aquí está lo importante, no se trata de emoción, se trata de orden. La mayoría de la gente espera sentirse bien para actuar, pero los que avanzan, actúan primero y luego se sienten mejor. Esa es la diferencia. Imagine 2 personas, ambas duermen mal, ambas tienen problemas, pero una se levanta y dice, hoy va a ser difícil, y la otra dice, hoy avanzo, aunque cueste. Las circunstancias son las mismas, pero la primera decisión es diferente y eso cambia completamente el resultado. La vida no empieza cuando todo está perfecto. La vida empieza cuando usted decide con qué actitud va a enfrentar lo imperfecto. Y esa decisión no se toma a las 10 de la mañana, se toma en el primer minuto del día. Por eso deje de negociar con su mente al despertar. No le pregunte cómo se siente, dígale qué va a hacer. Porque el día no se descubre, el día se construye y todo comienza con una sola decisión. Hay algo que la mayoría de las personas subestima, pero que en realidad está moldeando su vida todos los días. La primera conversación que tienen al despertar. Y no es con su familia, no es con su jefe, no es con el mundo, es con usted mismo. Esa voz interna que aparece en los primeros segundos no solo describe cómo se siente, define quién va a ser durante el día. Yo aprendí esto de una manera muy práctica. Durante años observé cómo pequeñas diferencias en hábitos generaban resultados completamente distintos. Recuerdo a 2 personas que trabajaban en el mismo entorno, con las mismas oportunidades. Uno comenzaba el día diciendo, otra vez lo mismo, qué cansancio, a ver cómo sobrevivo hoy. El otro, sin hacer nada extraordinario, simplemente se decía, hoy hago lo que me corresponde, sin excusas. No había gritos, no había motivación exagerada, solo una conversación interna distinta. Con el tiempo, uno se estancó y el otro avanzó. Ahí entendí algo clave. La identidad no se construye en momentos grandes, se construye en conversaciones pequeñas, repetidas todos los días. Porque cuando usted se dice soy débil, aunque no lo diga en voz alta, su comportamiento empieza a alinearse con eso. Evita el esfuerzo, posterga decisiones, busca lo fácil.
Pero cuando usted se dice soy disciplinado, incluso si todavía no lo es completamente, su mente empieza a buscar cómo sostener esa identidad. No porque sea mágico, sino porque el cerebro necesita coherencia entre lo que cree y lo que hace. El problema es que muchas personas se levantan sin darse cuenta de lo que se están diciendo. No prestan atención. Dejan que esa voz automática repita lo mismo de siempre. Excusas, quejas, dudas. Y luego se preguntan por qué actúan igual todos los días. Pero cuando usted toma control de esa primera conversación, todo cambia. Porque ya no se levanta como alguien que reacciona, se levanta como alguien que se define. Y definirse no es decir frases bonitas, es darse instrucciones claras. Yo mismo empecé a hacer algo muy sencillo, pero muy incómodo al principio. Al despertar, antes de cualquier distracción, me obligaba a decirme exactamente lo que necesitaba escuchar, no lo que tenía ganas de decir. Aunque estuviera cansado, aunque no tuviera motivación, repetía, hoy hago lo que tengo que hacer. Y eso repetido cada día empezó a cambiar mi manera de actuar. No fue inmediato, no fue emocional, fue progresivo, pero real. Porque su identidad no cambia en un momento de inspiración, cambia cuando usted se escucha a sí mismo decir lo mismo tantas veces que ya no lo cuestiona. Y entonces empieza a vivirlo. La primera conversación del día es peligrosa cuando es inconsciente, pero es poderosa cuando es intencional. Puede ser la cadena que lo mantiene igual o la herramienta que lo transforma. Al final, usted no actúa como quiere, actúa como cree que es. Y esa creencia comienza con lo que se dice cada mañana. Le voy a quitar una idea que le ha hecho mucho daño sin que usted se dé cuenta. No necesita motivación. Lo que necesita es dirección. Porque la motivación es inestable, sube y baja. Depende de cómo se siente, de lo que pasó ayer, de si durmió bien o mal. Y si usted vive esperando motivación, entonces también vive aceptando que algunos días avanzará y otros no. Y así no se construye nada. Yo también pasé por esa etapa. Había días en los que me sentía con energía, hacía todo, avanzaba, cumplía, pero al día siguiente, sin ganas, sin ánimo, simplemente no hacía nada. Y me di cuenta de algo incómodo. No era falta de capacidad, era falta de dirección. Porque cuando usted tiene dirección no necesita preguntarse si quiere hacerlo. Ya sabe que lo tiene que hacer. Recuerdo una vez, muy temprano en la mañana, sin ganas, con sueño, con el cuerpo pesado, mi mente empezó a negociar. Hoy no pasa nada si descansas, mañana lo haces mejor. Y en ese momento entendí algo que cambió mi forma de actuar. La mente siempre va a buscar comodidad si usted no le da una orden clara. Ese día no me motivé, me dirigí, me dije, haz lo que te corresponde sin discutir. Y lo hice sin emoción, sin ganas, pero con decisión. Y al terminar, no solo avancé, me sentí más fuerte. Ahí entendí que la motivación no es el inicio del proceso, es el resultado de haber actuado correctamente. La gente cree que primero debe sentir para luego hacer. Pero la realidad es al revés. Primero hace y luego siente. Por eso, al despertar, no se pregunte cómo me siento hoy, porque esa pregunta lo debilita. Pregúntese qué tengo que hacer hoy. Y más importante aún, respóndase con claridad. Dirección es decir, hoy entreno, hoy trabajo enfocado, hoy cumplo aunque no tenga ganas. Dirección es eliminar la negociación interna. Es dejar de discutir con la mente y empezar a darle órdenes. Porque cada vez que usted negocia con la pereza, pierde. Pero cada vez que se dirige con firmeza, gana una pequeña batalla interna. Y esas pequeñas victorias son las que construyen disciplina. He visto personas con mucho talento que no avanzan, no porque no puedan, sino porque dependen de cómo se sienten. Y he visto personas comunes, sin nada extraordinario, avanzar de manera impresionante porque no negocian, simplemente siguen su dirección.
La diferencia no es motivación, es estructura mental. Cuando usted tiene dirección, su día deja de ser una reacción emocional y se convierte en una ejecución consciente. Ya no importa si está cansado, si llueve, si algo salió mal, usted sigue avanzando porque ya decidió el rumbo. Y eso es lo que debe hacer cada mañana. No buscar inspiración, no esperar ganas, no depender del ánimo. Simplemente levantarse y decirse con claridad, esto es lo que voy a hacer hoy y hacerlo. Porque el que depende de la motivación se detiene, pero el que tiene dirección avanza sin excusas. Hay algo que necesita entender con claridad, porque si no lo entiende, va a seguir atrapado en el mismo ciclo. Su mente no responde a lo que siente, responde a lo que le ordena. Las emociones cambian todo el tiempo, pero las instrucciones se quedan. Y la mayoría de las personas vive obedeciendo emociones como si fueran órdenes, cuando en realidad deberían hacer lo contrario. Le doy un ejemplo muy sencillo. Usted se levanta y siente cansancio. Automáticamente piensa, no tengo ganas. Y entonces decide quedarse un poco más en la cama, posponer, evitar. Pero si observa bien, no fue el cansancio el que lo detuvo, fue la instrucción que usted aceptó. No tengo ganas, entonces no actúo. Ahora imagine lo contrario. Se levanta igual de cansado, con la misma sensación en el cuerpo, pero en lugar de aceptar esa emoción como una orden, se dice, levántate, haz lo que tienes que hacer. La emoción sigue ahí, pero su comportamiento cambia. ¿Por qué? Porque la mente ejecuta la instrucción más fuerte, no la emoción más cómoda. Yo lo viví muchas veces. Hubo días en los que no tenía energía, en los que todo en mi mente buscaba excusas, y entendí que si empezaba a negociar con lo que sentía, siempre iba a perder. Porque la emoción siempre le va a ofrecer el camino fácil. Siempre le va a decir que descanse, que lo deje para después, que hoy no es el día. Pero cuando empecé a darme órdenes claras, todo cambió. No órdenes emocionales, no frases bonitas, órdenes concretas. Hazlo ahora. Termina lo que empezaste. No te detengas. Y aunque al inicio parecía forzado, mi mente empezó a responder. Porque su mente no analiza si le gusta o no ejecuta lo que más repite. Ese es el problema de muchos. Creen que deben sentirse bien para actuar, cuando en realidad deben actuar bien para sentirse mejor. Están esperando una emoción que los impulse, pero esa emoción nunca llega porque nunca han entrenado a su mente a obedecer disciplina. Le digo algo directo. Si usted deja que sus emociones decidan, su vida será inestable. Un día avanzará, otro día no. Un día se sentirá fuerte, otro día se rendirá. Pero si usted aprende a dar instrucciones firmes, su vida empieza a tener dirección constante. He visto personas con grandes sueños, con mucho potencial, quedarse estancadas simplemente porque obedecen lo que sienten. Hoy no me siento bien, hoy no tengo energía. Y así pasan los días. No es falta de capacidad, es falta de autoridad sobre su propia mente. En cambio, cuando usted se acostumbra a decirse lo que tiene que hacer, aunque no tenga ganas, algo cambia. Empieza a construir respeto por sí mismo. Empieza a confiar en que, sin importar cómo se sienta, va a cumplir. Y eso es poder. Porque al final no se trata de eliminar emociones. Se trata de no permitir que ellas decidan por usted. Usted siente cansancio, sí. Siente duda, sí. Siente pereza, claro. Pero ninguna de esas emociones tiene autoridad a menos que usted se la dé. Su mente está esperando instrucciones claras y las primeras que escuche en el día serán las que marcarán el rumbo. Por eso, no le pregunte a su mente cómo se siente, dígale qué tiene que hacer. Hay una ley silenciosa que está operando todos los días en su vida, aunque usted no la note. Lo que repite se convierte en verdad. No porque sea cierto desde el inicio, sino porque su mente, con el tiempo, deja de cuestionarlo y empieza a vivirlo. Piense en esto con honestidad. ¿Cuántas veces ha repetido frases como soy así, me cuesta mucho, no tengo disciplina? Tal vez lo dijo sin pensar, tal vez como una excusa momentánea, pero al repetirlo tantas veces,
Dejó de ser una frase, se convirtió en identidad. Yo lo entendí observando algo muy simple. Había personas que, sin tener grandes habilidades, avanzaban con firmeza, y había otras, con más talento, que se quedaban estancadas. La diferencia no estaba en lo que podían hacer, estaba en lo que se repetían todos los días. Recuerdo una etapa en la que yo mismo caí en ese patrón. Me decía constantemente, no soy constante, me cuesta mantener hábitos. Y aunque quería cambiar, mis acciones siempre terminaban confirmando esas palabras. No porque fuera una realidad absoluta, sino porque yo mismo la estaba reforzando, hasta que hice algo diferente. Empecé a cambiar lo que me decía, incluso cuando no lo sentía real. Empecé a repetirme, soy disciplinado, termino lo que empiezo. Al inicio se sentía incómodo, incluso falso. Mi mente lo rechazaba, pero seguí repitiéndolo cada mañana, sin falta. Y algo empezó a cambiar. No de un día para otro, no de forma espectacular, pero sí constante. Empecé a actuar un poco más alineado con esas palabras, luego un poco más, hasta que llegó un punto en el que ya no lo estaba forzando, lo estaba viviendo. Porque su mente no distingue entre lo que es verdad absoluta y lo que usted repite con convicción. Lo que más escucha, lo acepta, y lo que acepta, lo ejecuta. Por eso, cuando usted se levanta y repite que está cansado, que no tiene ganas, que nada cambia, está entrenando a su mente para vivir esa realidad. No es casualidad que sus días se parezcan tanto entre sí. Es repetición. Pero esa misma ley juega a su favor si usted la usa con intención. Si cada mañana se dice, avanzo, cumplo, me enfoco, aunque al inicio no sea perfecto, su mente empieza a buscar cómo hacerlo real. No se trata de engañarse, se trata de entrenarse. La repetición crea familiaridad, la familiaridad crea creencia y la creencia dirige comportamiento. He visto personas transformar completamente su manera de actuar solo cambiando lo que se dicen constantemente. No cambiaron su entorno, no esperaron mejores condiciones, cambiaron su diálogo interno. Eso sí, hay algo importante. No basta con repetir una vez. La mente necesita constancia, así como se programó durante años con pensamientos débiles. Necesita tiempo para aceptar pensamientos fuertes. Pero si usted es constante, si cada mañana siembra las mismas palabras con disciplina, llegará un momento en que dejarán de ser esfuerzo y se convertirán en automático. Y cuando eso pase, ya no tendrá que recordarse quién quiere ser, lo será. Porque al final, usted no se convierte en lo que desea ocasionalmente, se convierte en lo que se repite todos los días. Muchos hombres pasan años quejándose de su vida, pensando que el problema está en su trabajo, en su familia, en la suerte, en las oportunidades que no llegan. Se enfocan en lo que no tienen, en lo que salió mal, en lo que los detiene. Y así, día tras día, sienten frustración, ansiedad y desmotivación. Pero aquí está la verdad que pocos entienden. El problema no es tu vida, es tu enfoque. No es lo que sucede afuera, es cómo decides mirar lo que sucede. Todo cambia cuando cambia la dirección de tu atención. Recuerdo una época en la que sentía que todo estaba en contra mía. Tenía problemas con el trabajo, con el tiempo, con mis relaciones, y cada noche me acostaba con la sensación de fracaso. Me despertaba y lo primero que hacía era revisar mensajes, noticias, correos, y mi mente se llenaba de distracciones, quejas y problemas ajenos. No importaba cuánto intentara motivarme, parecía que el mundo me estaba golpeando constantemente. Hasta que un día comprendí algo esencial. No importaba lo que pasara en mi entorno, lo que determinaba cómo me sentía y cómo actuaba era mi enfoque. Decidí cambiarlo. En lugar de dejar que mi atención se perdiera en lo que no podía controlar, empecé a mirar lo que sí podía, mi disciplina, mis decisiones, mis acciones del día. Cada mañana, antes de revisar cualquier mensaje o noticia, me decía, hoy elijo enfocarme en lo que me acerca a mis metas. Y luego repetía acciones simples.
revisar mis prioridades, avanzar en un proyecto, fortalecer mi salud, hablar con gratitud con las personas a mi alrededor. Poco a poco, aunque las circunstancias externas seguían siendo las mismas, mi vida empezó a cambiar. Mis problemas no desaparecieron, pero dejaron de paralizarme porque mi atención ya no estaba en ellos. El enfoque funciona como un lente. Lo que pones en ese lente se amplifica. Si te concentras en la escasez, en los errores, en las limitaciones, todo lo que ves te confirma que estás atrapado. Pero si enfocas tu atención en oportunidades, soluciones, aprendizajes, tu mente empieza a notar lo que antes ignoraba, a tomar mejores decisiones, a actuar con claridad. Lo extraordinario es que no se trata de cambiar la vida de golpe, se trata de cambiar a dónde diriges tu atención cada mañana una y otra vez hasta que se convierta en hábito. La mayoría de los hombres buscan cambiar su vida pensando en circunstancias externas. Si tuviera más dinero, más tiempo, mejores oportunidades, sería diferente. Pero incluso con todo eso, si tu enfoque sigue en lo que no funciona, seguirás sintiéndote atrapado. Por eso, dominar tu enfoque es dominar tu vida. No es una técnica complicada, es una práctica diaria. Mirar hacia lo que te fortalece, actuar sobre lo que depende de ti, repetirlo cada día hasta que se vuelva automático. Cuando entendí esto, mi vida dejó de ser una reacción constante a lo que sucedía afuera. Cada día empecé a avanzar, aunque los problemas siguieran ahí, porque mi energía ya no estaba dispersa, estaba concentrada en lo que realmente podía generar resultados. Y eso cambia todo, porque cuando eliges tu enfoque, dejas de ser víctima de tu vida y te conviertes en creador de tu destino. Hay algo que pocos hombres se atreven a reconocer. El hábito de la queja es, en realidad, una forma de rendición. Cuando uno se queja constantemente, no solo está expresando frustración, está entregando su poder. Está diciendo, sin decirlo, no puedo hacer nada, el mundo es más fuerte que yo, no vale la pena intentar. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos cediendo esa fuerza vital cada vez que abrimos la boca para lamentarnos. Recuerdo una etapa en mi vida en la que me quejaba de todo, del trabajo, de la falta de tiempo, de la gente a mi alrededor, de lo difícil que parecía avanzar. Al principio no veía un problema en ello, pensaba que desahogarse era normal, pero con el tiempo empecé a notar un patrón. Cada día que me permitía quejarme, mi energía disminuía. Cada vez que repetía pensamientos de frustración, encontraba más obstáculos de los que realmente existían. Mis problemas no habían aumentado, simplemente yo los veía más grandes, más pesados, más imposibles. La queja estaba entrenando a mi mente a rendirse antes de actuar. La verdad incómoda es que la queja es acción, pero no es acción hacia tus metas, es acción hacia la debilidad. Cuando dices, no puedo, esto es injusto, todo está en mi contra, estás practicando la derrota. Estás entrenando tu cerebro a buscar confirmación de tus palabras. Y como tu mente es obediente, hace exactamente eso. Encuentra razones para probar que tienes razón, que la vida es difícil, que estás atrapado. Pero también descubrí algo liberador. Si la queja es entrenamiento para la derrota, entonces la acción consciente es entrenamiento para la fuerza. Cada vez que decides dejar de quejarte, cada vez que eliges enfocarte en soluciones en lugar de problemas, estás reconstruyendo tu poder desde cero. Recuerdo días en los que sentía que todo estaba en mi contra, pero me obligaba a decirme, esto es un desafío y voy a encontrar cómo superarlo. Al principio se sentía falso, incómodo, casi imposible. Pero con el tiempo, esas palabras se convirtieron en actitud y esa actitud se convirtió en resultados. El problema de la queja es que se disfraza de inocente, de normal. Decimos es que hoy fue un mal día o es que esto no depende de mí. Pero cada frase de ese tipo es un ladrillo en la construcción de tu propia prisión mental. Y mientras más ladrillos pongas, más difícil será salir de ella. La queja no cambia nada afuera, solo debilita lo que hay dentro. Romper el hábito de quejarse requiere disciplina. Requiere decidir que tu energía no se desperdiciará en lamentos. Significa mirar los problemas y decir, esto es lo que tengo y voy a actuar sobre lo que depende de mí.
No significa ignorar dificultades, significa asumir la responsabilidad de tu propia fuerza. Porque cuando dejas de quejarte, cuando reemplazas la rendición con decisiones, descubres que el mundo no es un enemigo. Descubres que tu verdadero obstáculo siempre fue la manera en que le habías hablado a tu mente. Y cuando cambias eso, todo cambia. La queja es el camino fácil, pero también es la rendición silenciosa. Dejarla atrás es levantarse. Hay un principio que descubrí después de años de experimentar con mi propia rutina. Gobernar tu mañana no es solo una cuestión de productividad, es una cuestión de carácter. La manera en que comienzas tus primeros minutos de vigilia refleja quién eres cuando nadie te observa y, más importante aún, determina quién te convertirás durante el resto del día. No es magia, no es un secreto escondido en libros. Es una práctica constante que moldea tu disciplina, tu fortaleza y tu integridad. Recuerdo cuando pasaba por una etapa de desorden. Me levantaba tarde, revisaba el teléfono, me distraía con mensajes y noticias antes siquiera de pensar en lo que era importante para mí. Cada día terminaba con sensación de vacío, culpabilidad y frustración. Mis decisiones no tenían fuerza, mi energía estaba dispersa y lo peor es que no lo veía como un problema real. Pensaba que mi carácter era fijo, que era algo con lo que había nacido, hasta que entendí algo que cambió mi vida. Mi carácter se construye con hábitos repetidos y la mañana es la base de esos hábitos. Decidí experimentar. Empecé a levantarme con intención antes de que cualquier distracción me robara la atención. Me sentaba, respiraba profundo, revisaba mis metas, me hablaba a mí mismo con firmeza y gratitud y me recordaba que cada acción que tomaría durante el día dependía de cómo empezara. Al principio fue incómodo, mi cuerpo quería quedarse en la cama, mi mente buscaba excusas, pero con cada día que repetía este ritual algo cambiaba. Mi decisión de actuar con disciplina se convertía en hábito y mi carácter se fortalecía. Lo que muchos hombres no entienden es que las mañanas no son solo minutos del día, son un espejo de quiénes somos. Si empiezas sin dirección, te rindes a la pereza, a la queja, a la distracción, estás entrenando a tu carácter a ser débil. Cada día que permites que la rutina automática gobierne tus acciones, tu carácter cede terreno sin que lo notes. Pero si te levantas con propósito, si hablas con autoridad a tu mente, si priorizas lo importante antes de cualquier distracción, estás practicando fuerza, decisión y responsabilidad. Eso es gobernar tu mañana, dar instrucciones claras a tu mente y a tu vida. Un ejemplo muy simple. Cuando empecé a escribir mis metas cada mañana, aunque fueran pequeñas, me di cuenta de que mi capacidad de concentración y mi determinación aumentaban. Los problemas no desaparecían, las dificultades seguían ahí, pero mi carácter me permitía enfrentarlos con calma y acción en lugar de frustración y reacción. Lo que hice en esos primeros minutos definió la manera en que actué durante el resto del día. Por eso, gobernar tu mañana es gobernar tu carácter. Cada acción consciente al inicio del día, cada afirmación que te das a ti mismo, cada decisión de no ceder ante la pereza, es un ladrillo más en la construcción de la persona que quieres ser. Cuando controlas tu primer momento, controlas tu respuesta ante todo lo demás. Y así, no solo cambias tu día, cambias quién eres. Porque un hombre que gobierna su mañana actúa con integridad, con disciplina y con propósito, y esa es la verdadera fuerza invisible que moldea su destino. Hay un error que la mayoría de los hombres cometen todos los días sin siquiera darse cuenta. Creen que pueden dejar que su mente fluya sola, que la vida los moldeará de manera natural. Y mientras esperan, su mente es programada por alguien más. La publicidad, las redes sociales, las noticias, las opiniones de otros. Cada mensaje que recibe antes de tomar control de su propia conciencia deja una huella. Si no programa su mente desde el primer minuto del día, otros lo harán por usted y lo harán sin pedir permiso. Recuerdo un momento en mi vida en el que me despertaba y lo primero que hacía era tomar el teléfono, revisaba mensajes, noticias
redes sociales, y de inmediato mi mente estaba llena de información que no me servía, preocupaciones que no eran mías, problemas que me absorbían energía sin que yo me diera cuenta. Sentía ansiedad, frustración y desmotivación, y todo comenzó a verse como una reacción natural del mundo. Así es la vida. Todo está fuera de control. Lo que no entendía era que estaba permitiendo que otras personas y circunstancias programaran mi mente desde el primer minuto. Cuando comprendí esto, decidí hacer un cambio radical. En lugar de entregar mi mañana al ruido exterior, empecé a hablarme a mí mismo primero. Antes de cualquier teléfono, correo o noticia, me decía: hoy avanzo, hoy soy disciplinado, hoy elijo enfocarme. Y luego escribía mis prioridades, respiraba, recordaba mis metas y me conectaba con lo que realmente importaba. Al principio parecía un pequeño gesto, casi simbólico, pero pronto vi cómo mi día empezaba a responder a esas instrucciones internas, no a los estímulos externos. Lo que enseña esto es claro: la mente es obediente. No importa si se trata de pensamientos propios o de ideas que vienen de afuera. Lo que se repite y se enfatiza se convierte en patrón de acción. Si permite que los mensajes del mundo sean los primeros que reciba, su mente empezará a actuar como los otros quieren que actúe, no como usted quiere que actúe. Por eso tantos hombres sienten que la vida los controla, porque se dieron los primeros minutos de su día a influencias externas. En lugar de tomar control, programar su mente no significa ignorar la realidad o vivir en burbuja. Significa tomar control consciente de su enfoque, de sus palabras, de lo que decide internalizar. Cada mañana, cuando repite frases de poder, recuerda sus metas y actúa con disciplina, está colocando instrucciones claras en su sistema interno. Y con el tiempo, esas instrucciones superan cualquier ruido externo. Su mente sabe a quién obedecer y su energía deja de dispersarse. Un ejemplo simple: cuando comencé a escribir mis metas diarias y a afirmarme con intención antes de revisar cualquier notificación, descubrí que ya no me distraía con facilidad, que resolvía problemas de manera más efectiva y que los comentarios o críticas externas dejaban de afectarme. Mi día dejó de depender del caos externo. Dependía de la programación que yo mismo había puesto en mi mente, porque si no programa su mente, otros lo harán. Y cuando eso ocurre, su energía, su enfoque y su dirección se dispersan sin control. Pero si toma responsabilidad, si habla primero consigo mismo antes que con el mundo, se convierte en dueño de su día, de sus decisiones y en última instancia de su destino. Muchos hombres buscan la grandeza en fórmulas complicadas, en estrategias extraordinarias o en resultados rápidos. Quieren un cambio instantáneo, un salto de 0 a 100, sin comprender algo fundamental. La grandeza no llega por accidente, llega por la acumulación silenciosa de acciones simples, repetidas con constancia. Lo extraordinario no está en lo complicado, está en lo que haces todos los días, en esos pequeños gestos que nadie ve, pero que con el tiempo definen quién eres y lo que logras. Recuerdo mis primeros años intentando construir disciplina. Pensaba que necesitaba entrenamientos largos, lecturas interminables, planes perfectos, y cada vez que algo no salía como esperaba me frustraba. Hasta que me di cuenta de que la clave no estaba en hacer mucho de golpe, sino en hacer poco, pero con consistencia. Por ejemplo, decidí levantarme todos los días 5 minutos antes para revisar mis metas y afirmaciones. Al principio parecía insignificante. 5 minutos no parecían suficientes para marcar la diferencia. Sin embargo, al repetirlo cada día, esos 5 minutos se convirtieron en un ritual poderoso que moldeó mi mentalidad, mi enfoque y mi carácter. Lo que parecía simple empezó a transformar mi día. La mente humana responde a la repetición. Cada hábito, por pequeño que sea, es como una semilla que crece lentamente. Siembra gratitud, disciplina y enfoque todos los días, y tu vida florecerá. Si siembras quejas,
excusas o distracción también crecerá, pero con frutos amargos. Lo importante es que no subestimes el poder de lo simple, porque la grandeza comienza ahí, en decisiones pequeñas, acciones mínimas, pensamientos positivos repetidos sin falta. Un ejemplo práctico de mi vida: cuando quería mejorar mi capacidad de concentración, no empecé con largas horas de estudio. Comencé con 15 minutos diarios, enfocado completamente en una sola tarea. Al principio parecía trivial, casi inútil, pero la constancia convirtió esos 15 minutos en un hábito inquebrantable. Después de semanas, descubrí que podía concentrarme durante horas sin esfuerzo. La grandeza no apareció de la noche a la mañana. Apareció porque cada día hice lo simple y lo repetí sin excusas. La diferencia entre hombres que logran sus metas y los que siempre se quedan en promesas está en esto: los primeros entienden que no necesitan motivación extraordinaria ni inspiración constante. Solo necesitan repetir lo correcto todos los días, aunque no sientan ganas. Un día puede no parecer suficiente, una semana puede parecer poco, pero meses de constancia silenciosa construyen resultados visibles y duraderos. Por eso, no subestimes las acciones pequeñas: escribir tus metas, levantarte con intención, hacer una llamada importante, leer 10 páginas, ordenar tu espacio. Todo eso parece mínimo, pero su efecto acumulativo es devastador en el mejor sentido. Te transforma en un hombre de acción, de disciplina y de resultados. La grandeza no es un golpe de suerte ni un momento aislado. Es la consecuencia natural de la simplicidad repetida día tras día. La grandeza empieza en lo simple, pero constante. Ahora quiero que lo veas con absoluta claridad. Todo lo que hemos hablado, cada principio, cada consejo, no es teoría vacía ni frases bonitas para repetir sin sentido. Es la guía práctica para tomar control de tu vida desde el primer instante del día. Lo que haces al despertar, lo que le dices a tu mente, lo que decides repetir con constancia, define tu carácter, tu energía y en última instancia tu destino. No es un secreto, no es suerte, no es talento, es disciplina, decisión y constancia. Piensa en esto: un hombre que se levanta y deja que el mundo le diga cómo debe sentirse, está entregando su poder antes de siquiera empezar. Su mente, su día y su vida quedan a merced de lo externo. Pero un hombre que decide hablarle a su mente primero, que se dice con firmeza: hoy avanzo, hoy soy fuerte, hoy aprovecho mi tiempo, ese hombre está tomando control. Ese hombre está construyendo su carácter. Ese hombre está moldeando su destino con sus propias manos. Cada palabra, cada pensamiento, cada acción repetida se convierte en el cimiento invisible sobre el que se levanta todo lo demás. No esperes motivación, no esperes circunstancias ideales, no esperes que alguien te dé permiso. Tu grandeza depende únicamente de ti y empieza en lo simple. Las palabras que eliges al despertar, la disciplina que ejercitas cuando nadie te observa, la constancia que aplicas día tras día, aunque nadie vea tu esfuerzo. Cada amanecer es una oportunidad de decidir quién quieres ser. Y si repites esos actos con intención, tu vida cambiará inevitablemente. Recuerda siempre, gobernar tu mañana no es solo organizar tu día, es gobernar tu carácter. Programar tu mente no es un lujo, es una necesidad. Lo que repites se convierte en verdad. Lo que decides hoy define quién serás mañana. Así que levántate, habla con autoridad, actúa con disciplina y haz que cada amanecer sea un paso firme hacia la vida que siempre quisiste vivir. Tu destino empieza ahora, con tus palabras, tu enfoque y tu decisión de no dejar tu vida en manos de nadie más.